que fue la portada del día sábado de todos los diarios de circulación nacional y que involucran a Julián Elfenbein, el animador de Chilevisión. Nos enteramos todos el día viernes durante horas de la tarde de que habría sufrido hasta ese minuto un aparente infarto. Información que fue confirmada con el paso de las horas por la clínica en donde se fue a atender y aparecía en la portada de las últimas noticias. Su reacción rápida fue lo que permitió y que no logró un desenlace peor para Julián. Julián En la casa le dio. Esto entiendo que le dio en su domicilio y él siente una presión en su pecho. Y en la espalda entiendo que y también. Inmediatamente llama por teléfono a la clínica y es trasladado a eso de las 11 de la noche del día jueves y 36 horas después es sometido a una intervención. Información que hoy día confirma su señora y que, gracias a Dios, nos permite hoy día estar diciendo que Julián está en un buen estado de salud y estaría pronto a ser dado de alta. ¿Qué fue lo que ocurrió con Julián? ¿En qué minuto le ocurre este infarto? Tenemos una completa nota en donde además hay algunos antecedentes familiares de situaciones parecidas que le habían ocurrido al padre de Julián Elfenbein. Revisemos el informe y al regreso le cuento más antecedentes. Julián Elfenbein sufre ataque cardíaco. Julián Elfenbein es internado tras sufrir ataque cardíaco. Julián Elfenbein fue internado tras sufrir infarto al miocardio. Se encuentra estable. Así titulaban diarios y portales de internet el pasado viernes el ataque cardíaco que sufrió el animador de Chilevisión, Julián Elfenbein. Sus seguidores y sobre todo el mundo del espectáculo estaban impactados tras conocer la noticia. Me sorprende, me golpeaste, no tenía información de eso. Es un hombre muy joven, claro, habría que escucharlo a Julián, quizás uno desconoce el nivel laboral o de estrés que él puede haber sentido. Me sorprende, me golpeaste, no tenía información de eso. Chuta, me sorprende, no tenía la menor idea. Entiendo que a Pasapalabra le ha ido muy bien, es un programa muy entretenido, Julián lo hace muy pero muy bien. Yo creo que el estrés, que ya no vaya una vez a la semana, sino 4, puede ser causa también de que él esté con todas estas cosas. Con el paso de las horas se fueron conociendo más antecedentes. Fue la noche del jueves que Julián sufrió el infarto y habría sido su rápida reacción lo que no provocó un desenlace peor. Fue trasladado hasta la clínica alemana, donde a eso de las 23 horas fue operado en el servicio de urgencias. El primer parte médico, entregado por el centro asistencial, así lo informó. En relación al estado de salud del conductor de televisión Julián Elfenbein-Kaufmann, Clínica Alemana informa que el paciente consultó en forma precoz al servicio de urgencia a las 23 horas de ayer jueves 26 de julio. Se le diagnosticó un infarto agudo al miocardio, recibiendo terapia oportuna. Actualmente está internado consciente en la unidad de cardiología de Clínica Alemana y evolucionando en forma positiva. El infarto de Julián ocurre quizás en uno de los mejores momentos de su carrera televisiva. El animador regresó a la televisión en enero de este año cuando fue oficializado como el conductor del programa Pasapalabra, uno de los caballitos de batalla de Chilevisión. Así habló de su presente laboral unas horas antes de su accidente. Era un programa que yo veía en la televisión española, por lo tanto un programa que me gustó. Yo había tenido otras ofertas y oportunidades, incluso del propio Chilevisión, para volver. Y no había querido, estaba en una etapa más rebelde, no sé, por ponerle un adjetivo. Me ofrecieron este programa, Carlos, y yo encontré que era un programa bellísimo. Y de inmediato dije, ok, vamos. En la misma entrevista, Julián habló de la intensidad con la que vive su día a día, una rutina que podría haberle pasado la cuenta el jueves pasado. Es como la vida, van y vienen, digamos, y funcionan así, y son tan intensos. Uno vive tan intensamente un dolor como uno vive tan intensamente una alegría. Es casi con la misma intensidad. Yo te diría que es la misma intensidad, por lo tanto, creo que eso lo aprendí hace rato, a partir de golpes en la vida o momentos alegres en la vida. Y en la vida laboral trabajo hace 20 años en televisión, quizás un poquito más, 22 años, por ahí no recuerdo. Y trabajo en cámara y también trabajo tras cámara. Para su conocimiento, Julián no solo graba su programa en Chilevisión, también es dueño de una productora que lo tiene pendiente de varios trabajos tras cámara, detalles administrativos y, por supuesto, una vida familiar demandante como la de cualquier otro chileno. Algo de esta vida agitada y sin pausas comentó hace unos años en Revista Paula. Estoy cansado, lo más agraz es el exceso de trabajo y la falta de tiempo. Entre el matinal, los demás programas y mi trabajo en mi productora Chile Corto. El día se me pasa volando y me dan las 12 de la noche y todavía ni me acuesto.
Estas palabras son del 2012, fecha en que el animador comandaba el matinal Buenos Días a Todos, Estelares y otros trabajos externos a TVN. Durante mucho tiempo no tuvo trabajo en la televisión, en fin. Entonces, volver y de repente, pam, empezar a cargarse. Chuta. Solo habla de que tenemos que tener cuidado y de lo frágil que es la vida. Un infarto puede ser mortal y él está en un tremendo momento de su carrera. Muchas veces se dice que cuando uno tiene un vuelco que genera demasiada emoción o alegría o de adrenalina y todo eso, hace también que puedan suceder cosas así. ¿Fue el estrés la causa del infarto de Julián Effelbein? Sin duda, esta situación ha hecho reflexionar a otros rostros televisivos que no paran. Julio César Rodríguez es uno de ellos. El animador comparte no solo el canal con Julián, sino que también los trabajólicos. Sé que está súper bien. Hoy día recibió a todos nuestros colegas, nos enteramos muy temprano en la mañana, pero ya estaba bien. Se trató súper a tiempo. Entonces al llegar por sus propios medios y al llegar él, digamos, no colapsar en la casa, sino que vivir todo el proceso prácticamente en la clínica le ayudó bastante. No se le pueden buscar las 5 patas al gato, pero yo creo que lo de Julián él sabe qué le pasó. No sé la alimentación, no sé si fumará, estoy hablando porque es corazón, digamos, no sé si se estresará de más, pero no apuntaría a cosas que serían rebuscar, digamos. Antes del infarto cardíaco, Julián fue víctima de otro accidente, un tumor cerebral que le fue diagnosticado tras una caída que sufrió en un programa de televisión. Fue el 2004 cuando enfrentó esta complicación de salud que lo tuvo al borde de la muerte. Las siguientes imágenes corresponden a su primera aparición en televisión tras someterse a la cirugía que extirpó el tumor. Este programa no puede arrancar sin la presencia de don Julián Effelbein. ¡Bienvenido, Julián! Muy contento de estar acá, un lugar donde me siento muy cómodo, un equipo con el que trabajé mucho tiempo. Y bueno, y esta primera aparición pública siempre es bueno en casa con amigos también. Esta situación a cualquier persona podría derrumbarle su mundo, pero para Julián fue un obstáculo que enfrentó de forma optimista. ¿Por qué? Años antes había sufrido una pérdida que lo llevó a plantearse la vida de otra forma. Tras un accidente vehicular falleció una expareja. Él iba con ella a bordo de ese automóvil. A mí me costó mucho superar eso. Me costó muchísimo. Y creo que el gran error que cometí en ese periodo, estoy hablando de 8 años atrás, bueno, uno madura igual en 8 años, el gran error que cometí fue que traspasé mucha inseguridad, mucho temor sobre lo que, como yo iba a estar a mi familia. Fue una oportunidad que me dio la vida para resarcirme y mostrar otra cara de Julián, una cara más optimista, más alegre, que es como de verdad soy. ¿Cómo cambiará la vida de Julián Effelbein tras este accidente cardíaco? Conversamos sobre el presente y el pasado que ha marcado la vida de Julián esta mañana en el Muy Buenos Días a Todos. Estamos en el estudio con el doctor de la Clínica Las Condes, Edgardo Sepúlveda. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña nuestro querido Eugenio Figueroa, que trabaja con Julián en Chile Corto, en el programa Show de Goles. Sí, y además tuvo un infarto hace 10 años. Sí. Y tenía 35 años. Yo tenía 35 años. En este caso, él sigue internado en la clínica, lo van a dar de alta en los próximos días. ¿Qué va a pasar? Su señora, Daniela Kiberg, habla hoy día en las últimas noticias, en donde dice que espera que durante la semana se le dé de alta, pero confirma lo que durante el fin de semana todos nos enteramos, de que se encuentra en un buen estado de salud. Qué bueno. Julián, gracias a Dios por su pronta reacción. Pero en tu nota había harto tema del estrés. Sí. Uno puede, doctor, sufrir esto por un exceso de trabajo. Yo te contaba un poco antes, en general nosotros los doctores tratamos de llevar toda data, todo número, pero claramente el estrés no ayuda en este tipo de enfermedades. Uno con estrés anda con la frecuencia cardíaca más alta, libera hormonas que son las catecolaminas, o sea, hacemos que trabaje más el corazón y por supuesto, de ese punto de vista, el estrés no ayuda. No te puedo decir que es un factor que desencadena un infarto, pero sí ayuda. ¿Cuáles son los factores importantes en alguien joven como Julián? Estamos hablando de Julián, tiene 47 años. 46. 46 años, ya. 46 años que se infarte. ¿Qué tiene que pasar? Porque Julián es flaco, siempre dicen la obesidad influye mucho, ya. No es obeso, una persona flaca aquí. ¿Qué tiene que pasar para que se infarte alguien de esa edad? En general es una suma de factores. Son antecedentes familiares, uno puede tener hipertensión. Ya empieza a subir el riesgo cardiovascular, sobre todo en los hombres a los 45 años. En las mujeres a los 55.
Y los factores de riesgo externos, el cigarro, obviamente. Bueno, Julián fuma mucho. Claro. El sedentarismo, me imagino también. El sedentarismo, eso está comprobado. Claro, aquí la diabetes, por ejemplo. Y también uno tiene una carga genética, lo que hablábamos un poco antes, que también influye harto. Entonces, si tú tienes una carga genética importante y la asocias estrés, el cigarro, hipertensión, que no sabemos, obviamente... Ahora, perdón, conociendo a Julián como lo conozco, a ver... ¿Qué de estas cosas que decía el doctor tendría Julián? Mira, Julián tiene... Yo sé que su abuelo sufrió un evento cardiovascular antes de los 40 años. Su papá también. Sí, cuando él tenía 26 años. Por lo tanto, sí, es que él lo dijo en una entrevista, dijo que su papá había sufrido de un infarto cuando tuvo 26 años. Una carga genética importante. Yo creo que la carga genética en ese sentido creo que puede ser decisiva. Yo el tema del estrés no lo sé, yo lo hablaba con el doctor, porque el estrés, yo entiendo el estrés como realizar durante muchas horas algo que no te agrada. Julián lo está pasando súper bien en lo que está haciendo. Sí, pero uno igual puede tener yo no sé si eso es un... O sea, el tener que estar permanentemente en estado de atención a lo mejor puede ser un elemento. Pero con el doctor lo hablábamos. Cuando a mí me pasó, por ejemplo, yo sé que le ha pasado a mucha gente, estas cosas son multifactoriales. No es que haya una cosa que termine por desencadenar todo. Es una suma. Aquí hay una sumatoria de cosas. En ese sentido yo, no siendo médico, pero sí entendiendo un poco la circunstancia a partir, insisto, de mi propia experiencia, yo entiendo que seguramente el tema genético en Julián debe haber sido muy decisivo. Clave, y bueno, pero en relación al tema del trabajo, él ya había dado entrevistas en donde, por lo menos en el año 2012, decía... Estoy cansado y lo reconozco, pero no puedo dejar de hacer lo que a mí más me apasiona, que en este caso es la animación de programa, el trabajo en su productora, además de lo que cada chileno hace en su vida familiar. Y es un poco lo que se está repitiendo hoy día en la vida de Julián, lo mismo que ocurría el año 2012, al menos en el tema de la carga. No sé si tenía estrés, yo estuve con él un día antes de este episodio. ¿Un día? Sí, no lo noté, ni cansado, sino además, que Julián está haciendo contento, ejercicio. alegre. A uno le da la impresión... Julián está jugando tenis, Julián está jugando fútbol, claro. Julián está haciendo CrossFit. O sea, de que él trata de alguna manera de compensar un poco el tema del estrés, lo está haciendo. Entonces, por eso, dándole vuelta, claro, el cigarro puede ser un elemento, sí. Puede ser un elemento. Fuma? Porque uno tiene la sensación, yo soy amiga de Julián, lo quiero harto, Sí. claro, pero comparto más bien en carretes, pero fuma harto también. Yo en el show de Cole, mira, yo tengo contacto con él generalmente los lunes y los martes. Yo lo he visto, o sea, no lo he visto así como un carretonero. Lo he visto. Entiendo que ya verlo es un elemento. Es un elemento. No es un elemento, creo yo, decisivo, pero es un elemento que se suma a una serie de cosas. Yo insisto, yo creo que a partir de lo que yo conozco de su vida, lo que ha terminado por pasar, yo creo que son básicamente, el factor genético ha sido muy importante. Uno de sus mejores amigos, que fue la primera persona que salió a hablar un poco para tranquilizar a los seguidores de Julián, es categórico. Y dice, Julián tiene que dejar el pucho con esas palabras. Yo lo Dice, dije. Tiene que dejarlo. Yo lo dije. Y eso lo dice su amigo que fue uno de los primeros que tuvo contacto con Julián. Eso también puede ser clave, aparte del factor genético, más allá del trabajo quizás. Ya, pero espérate, doctor, ¿el pucho para que sea 2 puchos son complicados o tiene que ser 2 cajetillas? O sea, acá, bueno, de nuevo así como para resumir un poco lo que decías tú, el asunto del estrés, no sé, nosotros tampoco sabemos. Probablemente sí, pero en el caso de datos duros, el pucho es malo en todo. Sabemos que aumenta el cáncer de pulmón, la gente tiene problemas pulmonares a largo plazo y obviamente que más aquí no es mejor. Doctor, pero en todo caso hay muchas personas de esa edad, un poquito más de 40, que haciendo deporte, cuidándose de la alimentación, igual les da un infarto. Entonces, la verdad es que un caso como esto, claro, pero de verdad da mucho susto. Sí, obviamente da mucho susto, pero si uno también va de nuevo a los datos duros, la gente de 40 años, sin factores de riesgo, que no fuma, que no tiene antecedentes familiares, la verdad es que un 1% de las pacientes que se infartan. Ya. De hecho, ya Julián está dentro de los porcentajes de los pacientes que llegan a esto, a un stent, a una intervención, es menos de un 10%. ¿Ya? Menos de un 10%. Sí. Ya, pero sí. aquí lo que sería el tabaquismo. De nuevo, acá se se juntaron. Yo diría, si me preguntan a mí, lo más importante por jerarquía sería el pucho, porque como decías tú, 2 cigarros, una cajetilla es súper importante. Esto lo pasamos al número 1. Ah, este número 1. Sí, en el caso del. Haciendo un poco la figura, tratando de hacer toda la historia. El tabaquismo, los antecedentes familiares, no sabemos cómo tener el colesterol, y el sedentarismo que tú decías que no era un factor, pero sin duda acá el pucho está jugando un rol
fundamental. Y por ejemplo, dormir mal o pocas horas, porque los que conocemos a Julián siempre ha dormido poco. ¿Poco? Sí. ¿Cuánto duerme más o menos? No sé, pero 5 horas con suerte de dormir. Duerme siesta él. ¿Duerme siesta? Duerme siesta. Pero ahora, porque antes no. Ya, pero a lo mejor no es lo mismo dormir 4 horas en la noche y después dormir 1 hora. Ahí hay recomendaciones en general. Hay personas que sin duda requieren menos, dormir con 5 o 7 horas también, pero la recomendación en general es 7 o 8 horas, que es más saludable. Aparte de tener un ciclo circadiano que sea, o sea, que uno duerma, que una sanidad del sueño. O sea, a lo que me refiero es que uno se acueste ojalá a las 10, se levanta a las 7, tenga una jornada de trabajo normal. Si uno trabaja 14 horas, obviamente eso se ve alterado, comida de sobra, y todo eso va generando que tus hormonas, obviamente tu ciclo circadiano se vaya alterando, y también obviamente el metabolismo vaya generando esto, que es difícil de nuevo llevarlo a un dato, a un número, pero sí afecta, sin duda afecta. Claro. ¿Alguna vez Julián tuvo problemas para dormir con apnea y usaba el CPAP? ¿Eso tiene que ver con todo lo que está hablando? Los pacientes que ocupan CPAP tienen más muerte súbita, y eso de causa cardíaca también tiene un riesgo elevado. Sí. Doctor, generalmente se dice que un infarto viene con un dolor fuerte en el pecho. Sí. Muchos dicen que es como un elefante arriba tuyo. La pata del elefante, sí. Pero en el caso de Julián, él llegó con un dolor en la espalda que se le irradiaba hacia adelante. ¿Eso es habitual o no? Claro. Yo, de nuevo, en la escuela de medicina, cuando uno estudia medicina, lo que la mayor gente sabe, o que te explica, lo más frecuente es que te duela el pecho, una opresión al pecho, muy importante, que se te irradia al brazo y a la mandíbula. Eso es lo clásico. Yeah. Pero obviamente siempre se escapa, hay un rango de que la gente se escapa de estos síntomas cuando empiezan mucha gente con dolor epigástrico, en la guatita, una gastritis. Mi papá, por ejemplo, tuvo un infarto, mi papá tuvo dolor en la espalda. Y lamentablemente, cuando tienes estos síntomas que no son habituales, la gente se demora mucho más tiempo en consultar. ¿Cómo era ese dolor en la espalda? El de mi papá era un dolor persistente, constante. Lo que pasa es que mi papá tenía el factor en contra, que mi papá tiene diabetes. Entonces, la diabetes tiene la desgracia que te elimina los factores de alerta. Entonces, claro, mi papá sentía un dolor de la espalda común y corriente, después empezó a sentir un poco más fuerte. Y fue donde la diabetóloga que tenía ese día dijo, no, doctor, que usted está haciendo ¿Cómo un la infarto, diabetes te baja los factores de cuéntanos eso? A ver, hay un caso de un camarógrafo de Canal 13 que lamentablemente murió hace un tiempo atrás durante un evento. Él tenía diabetes y murió de infarto. Y él tenía diabetes diagnosticada y todo el tema. Entonces, le pegó el golpe y cayó. No sintió eso que es el doctor. Todo lo previo, el dolor, la opresión. La diabetes es un enemigo tremendo en esto. O sea, claramente lo que dices tú es muy cierto, y eso sí que lo podemos llevar a datos. Los pacientes diabéticos en general son asintomáticos, porque la diabetes, aparte de las cañerías, daña los nervios que tienen del dolor, y en general pasan a ser asintomáticos. Entonces un diabético no sentiría esta presión en el pecho, en la espalda. Uno de los diabéticos en general tiene que controlarlos porque pasan muy en forma asintomática. Muchos pacientes llegan y uno encuentra en el electro evidencia de que han tenido un infarto y han pasado... En el caso de Julián, él llegó muy rápido a la clínica, a la urgencia. Son muy buenos. Es muy bueno. En términos del margen de tiempo, ¿de cuánto estamos hablando? En general la ventana son 6 horas. En el fondo para recuperar, porque estamos hablando que se tapa una arteria que está irrigando un músculo que está trabajando constantemente, obviamente, y para rescatar ese músculo, lo mismo que pasa en el cerebro, la ventana, ¿cierto? Que se tapa una arteria para que no se te muera el músculo cardíaco, en general es 6 horas. En el cerebro la ventana es alrededor de 3 horas. Para que vayamos entendiendo un poco que es súper importante ante la duda, yo diría consultar y estar seguro de que no estás cursando un infarto, porque te puede evitar millones de problemas. Sí, claro. ¿Hugo? Sí. Cuando estábamos revisando el informe para entrar a este tema, hiciste un comentario, Eugenio. Decía, qué mala pata ha tenido Julián, qué mala suerte. Sí. Porque si echamos a correr la memoria, inmediatamente recordamos lo que ocurrió el año 2004, cuando a partir de una caída que él tuvo en el programa Curso Textual de Canal 13, en donde se golpea la cabeza para hacerse los exámenes pertinentes y se le descubre un tumor cerebral. El accidente anterior que ha tenido que sufrir Julián Elfenbein y del cual habló de este tema largo y tendido junto a Felipe Camiroaga en el programa Animal Nocturno. ¿Cómo vivió en ese minuto este tumor cerebral? Mira lo que dijo Julián. Conversabas recién de este problema que tuviste de salud con este tumor cerebral. Sí, que creo que además perdiste la audición de tu oído izquierdo, sí, ¿no? Estoy contento acá. ¿Pero tú te tomáis con harto humor todo
todo lo que te pasó. ¿Agua? ¿No? Sí, no, pero quedaste escuchando cero por ese oído. Cero, por eso yo le pedí a la producción sentarme a la izquierda de ustedes para poder entender la entrevista. Porque Julián, si no, pero de verdad, ¿tuviste peligro de algo más grave, bueno, de morirte en algún minuto? Bueno, cualquier cirugía como esa, un tumor cerebral, son cirugías de 14, 16 horas, son delicadas porque yo me fui a operar a Alemania, me acuerdo, después de mucho estudio, mi familia, investigación. Yo me quería operar acá, pero fuimos por un tema estadístico, porque acá era una microcirugía en el cerebro, digamos, y dependía de muchas posibilidades de, obviamente, bueno, la pérdida de vida es una opción en una operación así, pero también estaba el que yo hubiera quedado así, con una parálisis facial permanente, lo que era un riesgo, obviamente, para mi carrera. Y el riesgo mayor era la audición, era sacrificar porque mi tumor estaba alojado en el nervio acústico. Por lo tanto, tuvieron que sacrificarlo, digamos, y yo tomo con humor porque es un detalle, o sea, yo no he tenido ningún problema, pese a que trabajo en esto y a veces me ha causado problemas. Un detalle porque ha pasado el tiempo y está ahí súper bien, pero en ese momento, Julián, ¿qué edad tenías tú? Esto fue el 2004. Tuviste un accidente en un set de televisión y producto de eso te hace un escáner como una cosa rutinaria. Sí. Y ¿sabes que yo estaba recién casado? Ya. O llevaba un año casado. Y mi mujer, que ya la Daniela había aguantado harto, porque me conoció, yo no era un tipo fácil, digamos, de historia pasada, digamos, en términos de pérdidas y todo. Justo nos casamos y al año tumor cerebral este cabrón. Queríamos ser padres y en ese momento me lo prohibieron, no era el momento, no podíamos, tenía que yo tratarme todo este tema. Entonces fue complicado para mi familia, para mi mujer, para mi madre, para ellos más que para mí. Entonces era joven, estaba partiendo mi vida familiar, pero nada, salimos adelante. Pero ese minuto cuando te dice el doctor es un tumor, o sea, la palabra tumor ya da pánico, ¿no? ¿Cómo lo tomaste? Yo me voy a hacer este escáner que tú dices, por rutina, porque yo no tenía ningún síntoma, fue un hallazgo, como se llama médicamente. Me hago este escáner y la radióloga me dice, oye, ¿tú sabías? Yo digo, ¿sabías qué? No, te pregunto, porque me muestra unos dibujitos y dice, esta cosita como manchita negra, digamos, ¿tú sabías que la tenías? No tenía idea. ¿Qué es? Le pregunto yo. Me dice, bueno, es un tumor cerebral. Entonces, claro, en ese momento, yo estaba de cumpleaños ese día, curiosamente, ese momento fue como, ¡guau! Entonces llamo a mi mujer del auto, me dice, ándate a la casa, hay que hablar con tu doctor. Y llamo a mi mujer y le cuento, y claro, fue como una bomba para la familia. Pero yo siempre lo miré con optimismo, de verdad, no es un discurso de ahora. Incluso en ese instante lo miré con optimismo. Yo lo guardé en secreto, no quise comentar nada, incluso mucha gente de amigos, familia no sabía. Claro, se filtró por algún lado, porque me había hecho un escáner a través de un canal, entonces había muchos productores. Pero igual yo me acuerdo de esa época, Julián, y está ahí complicado, de hecho, no sabía si te ibas a operar en Chile, bueno, después terminaste operándote en Alemania, tuviste que hacer ese viaje tan lejos. ¿Sabes lo que fue difícil además comunicarle a toda la gente? Porque yo me lo guardé casi un mes, no dije nada. Y se filtró en alguna parte y sale una portada de un diario y dice, Julián Elfenbein sufre tumor cerebral. Entonces ahí me empezó a llamar todo el mundo, amigos, gente que no sé. Y todo el mundo muy afectado además. Muy afectado porque la palabra tumor cerebral para mucha gente significa casi la muerte. Y no es así. ¿Pensaste en eso? Te lo cuestionas, digamos, en algún momento. Pero yo creo que la vida a mí, como a todas las personas que están acá, a todo el mundo, a ustedes, a todos, nos va preparando de distintas maneras. A mí ya me había preparado con una experiencia límite años antes, no mía, pero de una pérdida de una persona para mí muy importante. Por lo tanto, yo ya estaba preparado para llevar a cuestas dolores. Habías tenido noticias malas, fuertes y muy malas. Y poder tomarlo con optimismo. Entonces, lo único que yo hice fue tratar de transmitir optimismo a mi gente, de verdad. Incluso cuando me fui a operar a Alemania, con mi mujer fuimos a Londres, que era una ciudad que yo hasta ese momento no conocía y que era mi sueño conocer. Lo tomamos como una aventura. Una aventura difícil, pero una aventura al fin. Y yo creo que de alguna manera es como se está tomando también esta situación que lo complica hoy día. Me refiero al optimismo con el que dice que enfrentó este accidente que tuvo el año 2004 en donde se le detectó el tumor cerebral. Y esto data de mediados de los años 90 cuando Julián vivió una situación personal con una expareja que falleció, que lo hizo mirar la vida de una manera diferente. Por eso uno dice, de repente, si te detecta, a mí me llegan a detectar un tumor cerebral o cualquiera, yo creo que perfectamente nos podría botar, tirar al suelo. Sí. No ocurrió en ese caso con Julián. Y a juzgar por las declaraciones de su amigo, de su pareja, en este accidente que acaba de ocurrir, este infarto, también ese ánimo es clave hoy día en su recuperación. Ahora, Julián es muy optimista, tú sabes bien, Eugenio, pero ¿sabes qué? Al principio decíamos, ¡ay, la mala parta! Pero ¿sabes
sabes que al final o puede ser buena suerte porque siempre llega a tiempo. Y en algún minuto, en conversaciones que tuve con Julián, él siempre decía, y aquí le quiero preguntar, doctor, porque él decía, yo estoy seguro que el tumor cerebral que tuve fue producto de la pena por la pérdida de esta polola que yo tuve en un accidente de auto. Entonces, al mismo tiempo le quería preguntar, ¿este infarto puede ser producto de penas de amor o dolores fuertes en la vida? Mira, de nuevo, en número es difícil decirlo, pero sí uno ve que los pacientes que tienen depresión o que tienen pena cuando se muere una pareja, por ejemplo, en general uno se inmunodeprime, o sea, las defensas de uno bajan mucho. Y en general uno tiende a enfermarse más. Pero lo que decían ustedes es muy cierto. Y lo que le digo yo a mis pacientes cuando hacemos cirugías grandes y todo eso, hay que ver el vaso medio lleno. En el fondo, lo que le pasó a Julián la primera vez con el tumor, se pudo sacar sin ningún problema. Fue un hallazgo. Lo que le pasó ahora, obviamente no es el mejor escenario, pero consultó en forma precoz. Ese corazón está funcionando perfecto, si se cuida, tiene un muy buen pronóstico. O sea, por lo ahora tanto, está en ese funcionando sentido, perfecto ese corazón. Yo obviamente no tengo los datos duros en cuanto a la ecografía, a ver el corazón cómo está funcionando, pero por los antecedentes que le hicieron, que fue precoz, cuando uno abre el vaso en esta ventana que hablábamos antes, en general el pronóstico es bastante bueno, sobre todo si uno va eliminando los factores de riesgo que estamos hablando. ¿Uno puede volver a hacer una vida completamente normal? ¿O hay que tener ciertos resguardos? Mírame. Obviamente... Bueno, aquí estoy. Es verdad, muy bien. O sea, si yo puedo llamarlo como vida normal, digamos, pero sí, se puede. Yo que mira, el gran enemigo que va a tener Julián ahora, y se lo digo ahora si está viendo, es que se va a sentir bien. O sea, hoy debe estar sintiéndose mejor que hace 3 días. Entonces, claro, cuando uno comienza a sentirse bien, uno siente o cree que puede volver a retomar la vida con mucha rapidez. Y la verdad es que no es así. No es así. No es así. Además, uno siente que está lleno de cable y tapado. No, la verdad que tampoco es así. Tampoco es así. Entonces, claro, uno comienza a sentirse bien, comienza a sentirse mejor y dice, bueno, estamos, ¿no, viejo? Esto es con tiempo. El corazón, a mí me dijo el doctor Fernando Barahona, que le mando un cariñoso saludo, que es mi cardiólogo, el doctor me dijo, mira, el infarto demora más o menos 1 mes en cicatrizar. Un corazón afectado por una circunstancia como esta demora 1 mes. Yo tuve la suerte que lo mío él lo calificó como un infarto de laboratorio, un infarto muy chico, por lo tanto no era una cosa muy trascendental, pero me dijo, pero estás 1-0 abajo. Y eso significa que te vas a tener que cuidar de por vida, y yo tengo que tomarme 4 pastillas sagradamente todos los días para evitar volver a tener el mismo problema. Pero el gran enemigo es que uno inmediatamente, después de que te estabilizan, se siente bien. Y ahí está el problema. Porque uno se cree Superman. ¿Y cuánto te demoraste en retomar tu vida laboral? Porque, Julián, que entiendo la próxima semana, que tiene ganas de volver a retomar su vida cotidiana. Yo me demoré 1 mes. Yo me tuve que tomar una licencia 1 mes. Yo al 5.º día me sentía bien. O sea, al 5.º día me mandaron para la casa. Por eso tú cuando dices no van a dar de alta, sí, pero dar de alta no significa que puedas volver a hacer tu vida normal. Claro. O sea, te van a ir para la casa y es todo un tema. Eso veamos, doctor, ¿cuánto se demora? ¿Qué son los cuidados? ¿Qué tiene que hacer ahora Julián para poder volver a retomar su vida y cuándo? A ver, en forma bien práctica, una cosa es lo que hablamos, es súper importante que él como tú, tuviste un infarto, ¿cierto? Tuviste una ventana y se trató en forma adecuada, no hubo muerte de músculo cardíaco, por lo tanto no quedó una disfunción cardíaca que obviamente ahí el tiempo de recuperación es mucho mayor. Pero sí, como un signo de alerta, a los 46 años que tiene un infarto no es bueno. En general, nosotros esperamos que esto pase a los 65 años adelante. Por lo tanto, obviamente, es como yo hablaba contigo antes, andar a 150 por la carretera, en algún momento te va a pasar la cuenta. Y esto es un signo de alerta. O sea, él, obviamente, al haber tenido un infarto, el riesgo de que vuelva a tener un infarto, ese stent que se vuelva a estenosar, es mucho mayor. Tiene un 15. ¿A usted no les pasó cuando el viernes nos contaron? A mí de verdad me afectó mucho porque dije, yo no quiero que me dé un ataque, no quiero terminar la clínica, o sea, uno va rápidamente en la vida. Choque inmediato. Yo digo no, y hay cosas que al tiro uno deja hacer. Y es muy impactante porque Julián es joven y bueno, y todos lo queremos mucho, además, pues cercano, amigo. Pero también, ¿sabéis lo que pasa? Que a uno se pone en el caso de, yo creo que ahí va el miedo. Porque uno ve a Julián, que es un hombre deportista, que está feliz en su trabajo, haciendo lo que le gusta, que está full. Yo no sabía que fumaba tanto, entonces yo desconocía esa información y por eso me llegó tan fuerte también la noticia. Entonces yo creo que eso, pues, si le pasó a él... Es que uno se pasa mucho... A ver, cuando estás allá adentro, hay 2 preguntas, hay 2 preocupaciones en tu cabeza. Primero, el preguntarte por qué te pasó, porque que te digan infarto... no es una palabra bonita, digamos, no es algo que uno lo lleve con mucho orgullo. Pero la otra cosa es que
estando uno ahí adentro, ya estando estabilizado y ya estando bien, uno comienza a preocuparse del resto. Uno comienza a preocuparse de tu mamá que está en shock, de tus hijos que están complicados, de tu señora que está complicada. Entonces uno también comienza un poco a sentirse culpable. Entonces yo imagino, eso seguramente, no sé si le estará pasando a Julián, pero yo imagino que hay muchas cosas hoy que él tiene que estar evaluando respecto de sus hábitos, porque esto implica necesariamente un cambio de hábitos. Y ahí mucha gente se siente vulnerable porque si sabéis que cuáles son mis hábitos que me podrían llevar a tener un infarto. Por ejemplo, la Claudia, que es de Colina, me dice, ¿no? Ella está preguntando precisamente por... a ver, la tenemos ahí. Aló, ¿cómo te va, Claudia? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Claudia. Aquí tenemos al doctor Edgardo Sepúlveda. Pregúntale lo que quieras. No, te escucho súper mal. No te escucho nada. Pregúntele al doctor lo que quiera. Ah, ya, mira. Lo que pasa es que mi esposo hace un buen rato ya está sufriendo de dolores al pecho. Se le aprieta. Él transpira mucho en la noche. Nos dijeron eso puede ser problema al corazón, que transpiraba. El otro día se estaba duchando y sufrió un dolor y se mareó, pero es tan porfiado que no le gusta ir al doctor. Sí. Me da miedo porque él los días domingos juega fútbol. Y de repente él se agacha jugando y no sé, pues no. Yo ahora le saqué ahora al cardiólogo porque ya... Muy bien. ¿Y qué edad tiene él? Lo que le pasa, entonces... ¿Qué edad tiene? Quisiera saber si... Eso que transpira ¿Qué edad tiene él? Él tiene 43 años. Joven. Sí. Y yo quiero saber si eso que transpira se debe también a algo que le pueda dar al corazón. Mire, o sea, claramente, y lo hablamos antes de cámara, o sea, del 30%, en los países desarrollados, el 30% de las mortalidades son cardiovasculares. O sea, la mayor mortalidad por cáncer, por accidente de tránsito, es cardiovascular, ya sea por accidentes vasculares o por infarto. Por lo tanto, uno tiene que empezar a cuidarse. Y si tiene estos síntomas, obviamente uno tiene que hacerse un screening como se hace las mujeres, la mamografía. ¿La transpiración de noche qué? Es difícil decirlo, uno puede ser la presión, puede ser que tenga problemas con el azúcar, por lo tanto igual uno tiene que hacerse un screening, un chequeo, que es para todos igual. Después de los 40 años, las mujeres se tienen que chequear las mamas, tienen que hacerse un PAP, nosotros tenemos que chequearnos la próstata, son cosas mínimas que uno puede hacer y evitarse problemas futuros como le pasó a Julián. Claramente si está jugando la pelota y le duele el pecho, obviamente no cuesta nada hacerse un par de exámenes. El marido de Claudia que vaya ahora. Puede evitarse una cantidad de problemas inmensos, lógico. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Claudia, beso. Es súper claro. ¿Y hay diferentes tipos de infarto? Porque justamente usted nos decía, el infarto mío fue algo lógico. O sea, de hecho, bueno, acá podemos ver, nosotros obviamente tenemos como tres grandes arterias en el corazón y salen obviamente la gran arteria que sale del corazón, que es la aorta. Obviamente, si se produce un accidente en la Alameda o en la Kennedy, en el medio de la Kennedy, obviamente en el medio va a haber un tremendo choque, van a haber más muertos, o en la ruta 68, que una arteria súper chiquitita es lo que te pasó a ti. Sí. Por lo tanto, obviamente no es lo mismo donde se produzca el infarto. Y en general también hay que hacer notar como... ¿El dolor es distinto? El dolor sí puede ser distinto, pero ya es más variable en cuanto a eso. Pero sí, cuando se tapan arterias importantes, uno se produce una arritmia y uno puede decir lo que hablábamos antes, incluso gente antes decíamos, oye, ¿y qué le pasó? No sé, es que se murió jugando a la pelota y nadie supo. Y probablemente sea una muerte que nosotros llamamos muerte súbita, y sea porque se ocluyó una arteria muy proximalmente y no hubo ni tiempo para que llegara a ningún lado. Así que en ese sentido es muy variable esto. Y en general los pacientes que son más jóvenes tienen menos colaterales, porque uno cuando es diabético y es más viejo, que uno está esperando a los 65 años... O sea, mejor la recuperación del más joven debiera ser. Es mejor, pero en general es más severo. Como cuando uno tiene un cáncer, cuando es más joven, en general es más agresivo. En la enfermedad coronaria también pasa lo mismo. Los pacientes más jóvenes, cuando se tiende a ocurrir una arteria, no tienen estas colaterales que se van ocurriendo con el tiempo. El corazón va generando arterias chiquititas. Perdón, nos ha preguntado mucha gente a través de nuestro WhatsApp con respecto a las bebidas energéticas. Efectivamente, ¿son factor o no? No existen... Hay recomendaciones, efectivamente tienen mucha cafeína y mucha taurina, y hay estudios de la Cleveland Clinic que muestran que la recomendación es no tomar mucha bebida energética. Habitualmente la cafeína también en su justa medida hasta puede ser buena, y uno habitualmente recomienda, sobre todo a la gente hipertensa, 1 o 2 cafés.
Una bebida energética son alrededor de 5 o 6 cafés, depende de la bebida energética. Por cada bebida, 5 o 6 cafés. Por lo tanto, no es recomendable, obviamente, y sobre todo que si uno es hipertenso y tiene factores de riesgo. Le va aumentando, como decía, un pelo a la sopa en términos de factores de riesgo. Con el doctor estábamos hablando también de un factor del cual también me tocó a mí verlo cuando me pasó a mí. Que yo tuve el infarto a los 36 años, 35, 36, yo tenía los 36 recién cumplidos. Qué joder. Y a mí me preguntaron 5 veces si yo consumía droga. Entonces yo le dije, doctor, no consumo droga, no consumí droga jamás en mi vida, hágame el examen de sangre, usted lo va a ver ahí. Y después le pregunté por qué me insistía tanto. Dije, ¿porque trajo la tele? ¿Algún prejuicio? No. Me dijo, lo que pasa es que la mayoría de los infartos en menores de 40 años, en un porcentaje que él en su minuto me lo estableció en un 70%, son por causas toxicológicas. El 30%, como el mío, es por causa natural. Y el tratamiento que existe para un infarto, para un menor de 40 años, por causa toxicológica, es distinto a cuando es por causa natural. Entonces, si yo no hubiese mentido al doctor, probablemente el tratamiento que él hubiese tenido conmigo no hubiese sido efectivo. Perfecto. Eugenio, muchas gracias por acompañarnos, doctor. Que también muy claro. Se pasó a cuidarse. Julie, te amamos, te mandamos un beso gigante. Si nos estás viendo, y a tu señora también, a la Dani, que ahí siempre está al pie del cañón para sacarte adelante. Tire para arriba, tire para arriba. Besos. Muchas gracias, doctor. Gracias, Eugenio.